Bien, muy buenos días con todos. Muchas gracias a Andrea por la presentación y al Colegio de Psicólogos, al Consejo Directivo Nacional por la invitación. Realmente para mí es de mucho agrado y satisfacción participar en este evento de tanta magnitud y sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo. Creo que el hacer un congreso en el marco de la situación de pandemia que vivimos es un trabajo muy meritorio y sobre todo porque permite también visibilizar la labor que los psicólogos venimos realizando en esta situación, ¿no? Hay un consenso total que la pandemia lo que ha hecho es un poco visibilizar la importancia de la salud mental. Muchas personas se han visto afectadas por el tema del aislamiento, el confinamiento, el teletrabajo y todas las características que nos ha traído la pandemia a nuestra vida, esta nueva normalidad, donde el psicólogo realmente hoy en día es un elemento muy importante, porque muchas personas se han visto en que no cuentan con las herramientas necesarias para manejar sus estados emocionales alterados y para hacer frente a situaciones inesperadas como esta. Nadie se lo esperaba y todavía no sabemos por cuánto tiempo nos va a acompañar la pandemia. Por lo tanto, tenemos nosotros que desarrollar nuevas estrategias, aprender nuevos hábitos, nuevos comportamientos que nos ayuden a hacer frente a estos cambios. Y sobre todo que la salud mental es muy importante porque si no tenemos una salud mental armónica, equilibrada, estamos viendo que afecta a muchos otros aspectos, el aspecto familiar, personal principalmente, laboral, social, ¿no? Entonces yo creo que este tema realmente va a dar mucha utilidad a todos los participantes y a todos los profesionales en estos momentos. Y bueno, el tema que hoy comparto con ustedes es sobre teletrabajo y COVID-19, ¿no? Cómo es que el teletrabajo, que hoy en día prácticamente el 100% de las empresas se han visto obligadas a realizar por mandato legal y ya poco a poco se están llevando a cabo algunos trabajos presenciales y otros en modalidad mixta. Lo que yo voy a compartir en realidad son los efectos en la salud mental y la experiencia que tengo como psicóloga de una entidad pública. Para empezar, me gustaría primero enmarcarnos en, como institución pública, cuál es la entidad que hoy en día es la que tiene la autoridad nacional de todo lo que es el servicio civil en el Estado. Y estamos hablando de Servir. Todas las instituciones del Estado tienen un marco legal al cual acogerse que está dado por los principios, por la normatividad que elabora Servir, ¿no? Servir es la autoridad nacional del servicio civil, o sea, de todos los servidores públicos. Servir es quien acoge todo lo que es la gestión de los recursos humanos, ¿no? Es una entidad pública adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. Es como un gran oficina de recursos humanos a nivel nacional y en todo lo que corresponde a las instituciones del Estado. Según el decreto legislativo 1023, se crea el Servir como Autoridad Nacional del Servicio Civil en noviembre del 2008 y es reconocido como el rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado. Voy a compartirles un video muy didáctico que justamente nos señala, ¿no?, las funciones que realiza Servir en el sistema de gestión de recursos humanos del Estado. Cuando nace tu hijo, cuando vas al colegio, cuando buscas empleo o cuando te jubilas, el Estado te acompaña en cada momento. Los servidores públicos son el nexo entre el Estado y los peruanos. Por eso, la gestión pública es parte de tu vida. Por eso existe la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, para fortalecer a quienes te brindan servicios desde el Estado. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo lo hacemos?
desarrollando las políticas, estudios y el marco normativo para mejorar la gestión de las personas que trabajan en el Estado. Orientando el quehacer de las 2.700 áreas de recursos humanos del país para que potencien el talento de los servidores civiles al máximo. Brindando asistencia a las entidades en su ingreso al régimen del servicio civil. Conduce y gestiona el cuerpo de gerentes públicos con profesionales altamente calificados que aseguran una gestión de calidad en puestos estratégicos del Estado. Promoviendo el desarrollo de las capacidades de los servidores civiles y reconociendo su aporte en la ruta hacia la excelencia. Capacitando a los servidores públicos para prestar mejores servicios al ciudadano y contribuir a la gobernabilidad del Estado peruano. Resolviendo controversias entre las entidades públicas y sus servidores civiles, con equidad e imparcialidad. Como puedes ver, desde Servir trabajamos para que los servidores públicos tengan mayores oportunidades de desarrollo, para que te acompañen a lo largo de tu vida, con calidad y oportunidad, y así puedan servir mejor. Autoridad Nacional del Servicio Civil. Servir. El Perú primero. Ok, entonces hemos visto un poco lo que se dedica a servir. Prácticamente, como les decía, es una gran oficina de recursos humanos a nivel nacional. El sistema de administración de la gestión de recursos humanos, el sistema administrativo, que es justamente que Servir quien lo dirige, está conformado por 7 subsistemas, como ustedes pueden apreciar: planificación de políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación, gestión del desarrollo y capacitación, y la gestión de relaciones humanas y sociales. En realidad, en todas estas áreas, si ustedes pueden apreciar, una psicóloga, un psicólogo se puede desempeñar, ¿no? Son áreas donde están compartidos funciones de trabajo de psicólogos, abogados, asistentes sociales, ¿no? Y básicamente son todas las áreas de las que tienen que ver con el desarrollo de la persona en su ámbito laboral, ¿no? Y Servir es quien tiene una serie de normativas, guías, directivas que ayudan mucho al trabajo para desarrollar en este marco, ¿no? Por ejemplo, existe la directiva de lo que es el diagnóstico y desarrollo del clima organizacional. Hay directivas para elaboración de perfiles basados en el enfoque de competencias, ¿no? Los perfiles de competencia. Entonces hay una serie de materiales, de guías que Servir brinda a todas las oficinas y gerencias de recursos humanos de las instituciones del Estado. Y ese es un poco el marco en el cual las áreas, ¿no?, de recursos humanos tienen para guiarse. Entonces, en este marco, digamos, legal, de procedimientos, normas, aparece, ¿no?, la pandemia en nuestras vidas, ¿no? Y esta venida del COVID-19, ¿qué nos ha traído a todos, ¿no? No solamente en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Nos ha traído, como había mencionado, el confinamiento, la sobrecarga de información, ¿no? Al inicio era una cantidad de información que recibíamos de los medios de comunicación, cuántos contagiados, fallecidos, y realmente muchas personas, por esa sobrecarga de información, llegaron a intensificar y a incrementar sus niveles de ansiedad y angustia, y llegar inclusive hasta estados de pánico, ¿no? Disminución de actividad por el mismo tema del confinamiento, la incertidumbre, no saber qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, cada cierto tiempo se iban prolongando el estado de emergencia, el estado sanitario de emergencia, ¿no? ¿Cuándo vendrá la vacuna? ¿Qué pasará? ¿Me moriré? ¿Me contagiaré? Ese estado de incertidumbre realmente ha generado muchos efectos en los ciudadanos, ¿no?, en las personas. El estado de alerta al contagio, el teletrabajo, el estrés laboral
como decía, una serie de emociones intensas, alteradas, como miedo, angustia, depresión, pánico, insomnio, duelo y problemas de pareja, ¿no? Duelo sobre todo con estas altas cifras de fallecidos. Entonces, en este contexto situacional, ¿cómo llega a lo que son las áreas de recursos humanos, ¿no? De la institución donde yo laboro, que es UCAME, se ha desarrollado todo un plan, digamos, de adaptación a la situación que se viene trabajando. Normalmente la Oficina General de Recursos Humanos tiene todas estas áreas, ¿no? Está el área de compensaciones, bienestar social, gestión interna, gestión documentaria, incorporación, asistente legal o asistencia legal, procesos CAS, procesos disciplinarios, seguridad y salud en el trabajo y tópico, porque contamos con un médico ocupacional, y la asesoría psicológica que está a mi cargo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el psicólogo trabaja a nivel en lo que es psicología organizacional, en todos estos procesos, también hay una función a nivel de consejería. No es un psicólogo en realidad clínico, sino es más un consejero que se da justamente apoyo psicológico, ¿no? Ya si la persona requiere un tratamiento, una cantidad de sesiones ya trabajadas de manera individual y ya con un psicólogo clínico, esta persona es derivada. En realidad lo que se trabaja en la asesoría psicológica de la institución es una intervención de primer nivel y de prevención principalmente, ¿no? Entonces, estas son las áreas donde se elabora en la organización, en la institución que les menciono, el área psicológica que está a mi cargo. Básicamente trabajamos todo lo que son diagnósticos de salud mental. Ahora les voy a compartir lo que encontramos en la identificación. Y también las atenciones de psicología se hacen vía telepsicología, vía Zoom. Hay un programa de prevención primario en salud mental que está basado en difusión de mensajes con recomendaciones. Semanalmente se emiten mensajes en función a los resultados que hemos encontrado en el diagnóstico, que ahora se los voy a compartir. Y también se difunden links, ¿no? Hemos hecho un programa que todos los viernes ofrecemos links que pueden los trabajadores, los servidores visitar para hacer actividades de bienestar, ya sea a nivel personal, laboral y familiar. También se hacen actividades de capacitación, principalmente enfocados en prevención sobre temas prioritarios, ¿no? Y el programa de prevención en salud mental, que se refiere también a actividades donde se incluye a la familia, ¿no? Actividades dirigidas a niños, adolescentes, a tercera edad y el entorno familiar. Entonces, eso es un poco lo que se trabaja desde el área psicológica, apoyando a todas las estructuras de la gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el teletrabajo, ¿cómo se presenta actualmente, no? Bueno, tenemos que señalar de acuerdo a la normatividad que establece Servir, el teletrabajo es una prestación de servicio sujeto a subordinación, ¿no? Lo está llevado a cabo por todos los trabajadores, donde la presencia física de los servidores públicos se da en su domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario, ¿no? En realidad el teletrabajo uno lo puede hacer en cualquier lugar porque no está tampoco sujeto a un único lugar, ¿no? Puede hacer el teletrabajo utilizando cualquier medio, ¿no? A veces se ha creído que solamente necesito tener computadora y si no tengo computadora no puedo hacer teletrabajo. Eso no es así, porque uno puede hacer teletrabajo, por ejemplo, llevándose una cantidad de files para revisar, puede ser un trabajo físico que no requiere computadora o puede hacerse el trabajo con el uso del celular, ¿no? Entonces, realmente el teletrabajo involucra cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro laboral. En realidad, la esencia del teletrabajo es que es un trabajo que se hace fuera del lugar habitual del centro laboral. Y siempre que la naturaleza de las labores lo permita, porque también hay que reconocer que hay trabajos como por ejemplo los de fiscalización que requieren visitas y esos no se han podido realizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, es que se va a determinar la modalidad.
Entonces, como les decía, no se limita el trabajo que puede ser realizado a través de medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, ¿no? Como decía, puede ser un teletrabajo haciendo una revisión bibliográfica, una revisión de files, o elaboración de memorandos, ¿no? Elaboración de directivas. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Algo que siempre se ha tomado mucho cuidado en tema del trabajo remoto y justamente en llevar a cabo las disposiciones en cuanto al tipo de trabajo, es tomar en cuenta a los servidores que se encuentran dentro del grupo de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, el teletrabajo es una modalidad que se ha incorporado ahora, ¿no? Con el COVID-19, sí hay que reconocer que no todas las personas pueden realizarlo, sobre todo en lo que es personas que son vulnerables, ¿no? Y que requieren más bien el cuidado y el aislamiento debido, ¿no? También principalmente los que están contagiados. Entonces, hay lo que es el trabajo mixto o cuando, por ejemplo, cuando se determina que se va a hacer trabajo remoto y una vez por semana tienen que ir a recoger material o a dejar, ahí se tiene que tener muy en cuenta el grupo de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son considerados personas del grupo de riesgo? Las personas mayores de 65 años, las personas con hipertensión no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y la obesidad, ¿no? Personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, esto lo ha señalado en la resolución ministerial de MINSA, la 283. Entonces, estos servidores son aquellos que no pueden definitivamente hacer ningún tipo de trabajo presencial y están también en constante supervisión física, ¿no? Por medio del médico ocupacional. En lo que son las responsabilidades que le corresponde a la Oficina de Recursos Humanos durante el trabajo remoto, es básicamente que debe velar porque no se afecte la naturaleza del vínculo laboral, ¿no? La remuneración y las condiciones económicas. Para esto se ha señalado que el trabajo remoto en realidad no es un trabajo que se tiene que medir o controlar por el número de horas, ¿no? Ahora se trabaja en función a productos, a resultados. Y eso es un poco lo que va a generar hoy en día este cambio de la modalidad de trabajo, ¿no? Pareciera que el trabajo remoto va a mantenerse, a pesar de que la pandemia ya esté controlada. Nos ha dado muchas ventajas, está dando muchas consecuencias a nivel, por ejemplo, del tiempo que se reduce en lo que uno demora en movilizarse al área de trabajo, ¿no? Entonces hay ventajas que se han venido realizando, se han venido presentando a través de la incorporación del trabajo remoto. Entonces, esto también ha generado que ya el trabajo no sea controlado o verificado por el número de horas que uno está, que en realidad debería ser por el producto, ¿no? Y por el resultado que el servidor, que el trabajador logra. Entonces, en este caso, la Oficina de Recursos Humanos tiene que comunicar y monitorear las medidas también de seguridad y salud en el trabajo, adoptadas y recomendadas al personal durante el trabajo remoto, así también como abrir canales de comunicación para responder a consultas vinculadas. El trabajo hoy en día que la Oficina de Recursos Humanos estamos nosotros teniendo es mucho contacto, comunicación con los trabajadores en cuanto primero a cómo está su situación de estado físico, ¿no? Hemos tenido muchas cantidades de contagiados, de personas con resultados positivos al COVID y se les hace un seguimiento muy cercano. Yo personalmente me he comunicado con cada uno de ellos. En algunos casos hemos tenido sesiones de telepsicología porque ellos, además de estar con el resultado positivo y los malestares físicos, también tienen la situación de, por ejemplo, tener el temor de contagiar a su familia, de no poder ver a sus hijos, el aislamiento que es mínimo 15 días. Entonces, todo esto realmente genera muchos
como mencionaba, muchas alteraciones en las personas, ¿no? Ahora, no solamente es la persona que está contagiada directamente, sino también ha habido situaciones en que hay contagios de sus familiares, ¿no? Sus padres, y más aún si son personas mayores, inclusive hasta fallecimientos, ¿no? Yo recuerdo en este momento el caso de una trabajadora que perdió a su padre en esta situación de pandemia, y actualmente su mamá está también internada con un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, ella se encuentra totalmente abatida. Hace poco ha perdido a su padre y ahora su madre internada. Entonces, realmente son situaciones que uno no puede estar ajeno a lo que vive el personal, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que nosotros como Oficina de Recursos Humanos realmente somos los primeros llamados a hacer frente, ¿no? ¿Y qué labor cumple, no? Un poquito de lo que les he mencionado, una psicóloga, un psicólogo en una institución pública en tiempos de pandemia. Básicamente es velar por el bienestar y salud integral de los servidores, ¿no? Una de mis principales labores que yo estoy desarrollando en la institución es básicamente velar porque se encuentren las personas totalmente tranquilas, en calma, ¿no? Que puedan hacer frente a las situaciones que son muy diversas. Cada persona en realidad tiene situación muy, muy individual y específica, ¿no? Cada uno en realidad son diferentes situaciones que se viven. No se puede generalizar, pero en todo eso siempre hay un contacto que se busca justamente velar por el bienestar y el equilibrio de su salud integral, ¿no? La OMS ya sabemos que define salud no solamente el aspecto físico, es el aspecto social y mental, ¿no? Y ahí estamos todos los profesionales de la salud involucrados. Ofrecer apoyo psicológico, principalmente contención emocional, ¿no? Como mencionaba, no hacemos tratamiento, no, por ejemplo, hay sí situaciones de neurosis, de compulsiones obsesivas, neurosis obsesivas, compulsivas, que se han reaparecido, digamos, con la pandemia, ¿no? O personas que ya han tenido un diagnóstico previo de depresión, de ansiedad. En ese caso, lo que se está trabajando es la contención emocional, y cuando ya puedan hacer y retomar el tratamiento, ya lo llevan con una psicóloga clínica en este caso. Entonces, el trabajo que más se realiza desde el área de recursos humanos es de contención emocional, de apoyo psicológico, de consejería y principalmente escuchar. Muchas personas están solas en el aislamiento, necesitan hablar, expresar sus emociones, y basta con un momento de escucha empática que yo realizo, por ejemplo, con todas las personas que atiendo. Ellas mencionan que se sienten tranquilas, y es una satisfacción de verdad muy positiva en mi caso poder haber aportado para que la persona, luego de haber tenido el contacto, ¿no? La conversación, se sienta más aliviada, ¿no? Entonces, las intervenciones prácticamente son de prevención, de detección temprana y de apoyo, ya sea en reincorporación, cuando ya ha estado contagiado y luego se recupera y vuelve a incorporarse al trabajo, ¿no? Bien. En lo que es encuesta de diagnóstico, nos hemos guiado mucho en lo que la resolución ministerial de MINSA, en realidad en todas las directivas, documentos, normativas que han sido elaborados desde el MINSA, desde Servir, desde el Ministerio de Trabajo, son muy útiles y hemos aplicado muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en esta guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familia y comunidad en el contexto del COVID, la resolución 186, en la parte de anexos, presenta el cuestionario SRQ, que es un cuestionario abreviado para detectar problemas de ansiedad y depresión principalmente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos desde SUCAMED, en la institución donde estoy laborando, este tipo de flyers, ¿no? De posts que se difunden por la intranet,
donde acá se aplicó la encuesta, ¿no? Entonces, se creó un programa denominado La Familia Azucame se preocupa por ti. Y dentro de ese programa se lleva a cabo una serie de actividades. Entonces, una de ellas, la principal, fue este cuestionario se aplicó a partir de julio, que es que inicio mis actividades, y la encuesta que estuvo basada en este cuestionario SRQ, y también tenemos un diagnóstico físico, también se aplicó una ficha de salud. Yo trabajo muy directamente con el médico ocupacional, prácticamente trabajamos de manera muy integrada, ¿no? Nos comunicamos mucho en las actividades que hacemos. Y mientras que yo realizaba el diagnóstico de salud mental, él llevaba a cabo el diagnóstico de salud física, ¿no? Para identificar al personal vulnerable de este grupo que he mencionado. En cuanto a los resultados, se aplicaron 169. Las encuestas fueron anónimas y voluntarias, ¿no? No hubo un carácter obligatorio para la aplicación, pero nos arrojó resultados muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es características de síntomas de ansiedad y de estrés, encontramos que una buena cantidad, el 79%, manifestaba una disminución en su rendimiento de trabajo. Perdón, este es perdón, aquí hay un error en la iluminación. En realidad, el mayor porcentaje, que es el 50, casi la mitad de la población entrevistada, manifestó alteración del ritmo de sueño. Esto fue el principal síntoma que las personas mencionaban que presentaban, ¿no? Casi la mitad. Y le seguía lo que es las sensaciones de nervios o tensión. Lo que menos afectó fue la disminución del rendimiento de trabajo, de estudio, quehaceres de casa y la dificultad para pensar con claridad. Entonces, de acuerdo a este diagnóstico, lo que encontramos es que se alteró mucho el sueño. ¿Por qué? Porque justamente las personas, al empezar a hacer su trabajo en teletrabajo y tener las actividades de quehaceres, si bien es cierto lo llevaban a cumplir, terminaban totalmente agotados, ¿no? Y muchas veces utilizaban las horas de la noche, o, por ejemplo, durante la mañana estaban con los quehaceres de la casa, atendiendo también la escuela, que también es vía remota, ¿no? No presencial, acompañando a sus hijos, y el trabajo lo iniciaban a partir de las 2, 3, 4 de la tarde y se quedaban hasta altas horas de la noche, ¿no? Y hasta aún muchas personas lo siguen haciendo. Por eso que la alteraciones de sueño es uno de los síntomas que se ha presentado con mayor frecuencia, ¿no? En lo que es la presencia de síntomas de depresión, que también evalúa este cuestionario, ideas suicidas o paranoides, ¿qué se encontró? Se encontró básicamente que la emoción que más acompañaba a las personas con mayor frecuencia es la tristeza, ¿no? Cerca del 33%, y la anedonia, que es la falta de encontrar placer en las actividades, ¿no? Entonces, esto obviamente por las características de la situación de la coyuntura de altas tasas de fallecimientos, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una experiencia que ha fallecido algún familiar cercano? Llámese papá, mamá, hermanos, tíos, amigos cercanos o familiares, ¿no? Entonces, todos con la pandemia hemos tenido esta experiencia y obviamente por eso se refleja que la emoción aquí es justamente la tristeza, ¿no? Entonces, en el marco de este tipo de lo que encontramos, siendo la falta de sueño y también la ansiedad general y la tristeza, empezamos a hacer nuestro programa de La Familia Azucame Te Cuida. Entonces, estos son posts que se siguen haciendo, en realidad, uno semanal, a razón de uno semanal, se difunden por la intranet, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno que se trabajó, las técnicas para gestionar tus emociones, la respiración diafragmática, ¿no? Que es muy importante para estar tranquilos, en calma, para que esta ansiedad no siga incrementándose. También lo que es cómo hacer la meditación y actividades placenteras, ¿no? Y también, por ejemplo,
para mantener el índice de masa corporal, porque también había menciones en los comentarios de aumento de peso, ¿no? Entonces, aquí algunas recomendaciones para tener una vida saludable: realizar actividad física en casa, dormir lo suficiente, que era una de las cosas que no estaba sucediendo, beber abundante agua, optar por comidas saludables y reducir el consumo de alcohol o cigarrillos. Esta es una de las muestras de todos los mensajes que hemos venido desarrollando desde el inicio de la pandemia, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas recomendaciones para el trabajo remoto, como tener en cuenta el espacio, el horario, la organización y la comodidad. Aquí también como recomendaciones para trabajar, para tener en cuenta, ¿no?, la salud de nuestros niños, la salud mental. También se hizo recomendaciones para los adolescentes y también para nuestros familiares de tercera edad, ¿no? Entonces, estos son mensajes que se han ido difundiendo, como les decía, a través de la intranet. También estamos llevando a cabo talleres, en este caso también vía virtual. El primero que se hizo, el de gestión de emociones, justamente basado en los resultados que obtuvimos del diagnóstico, y también el de COVID-19 y enfermedades vulnerables, ¿no? Entonces se han venido realizando también talleres y hemos tenido muy buena acogida de los trabajadores, realmente casi un 70% de asistencia, ¿no? Y estas son actividades que los fines de semana lo enviamos también vía intranet. Tenemos un apoyo y un trabajo muy cercano con el área de comunicaciones, que son los que diseñan todos estos posts, ¿no? Nosotros enviamos los contenidos y ellos hacen los diseños gráficos. Entonces acá, por ejemplo, estos posts están hipervinculados con links que los llevan a actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí Engría tu cuerpo, entonces lo lleva a links para hacer ejercicios cardiovasculares para la familia, ¿no? Por ejemplo, ahí sale la mamá con los hijos haciendo también ejercicios en casa, ¿no? También actividades como de relajación, para meditación, hay pautas de ejercicios que pueden seguir a través de videos colgados en YouTube. Y también actividades culturales, artísticas que pueden hacer en casa, ¿no? Se han proyectado, por ejemplo, actividades del Gran Teatro Nacional, del Ballet Nacional, que son gratuitas, ¿sí? Y a veces nosotros desconocemos y puede ser una muy buena oportunidad para pasarlo en familia los fines de semana. Entonces, la idea es que como lo enviamos los viernes, la familia pueda compartir este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, aprovechar el fin de semana también para desarrollar su salud mental. Acá tenemos otro tipo de links enviados los viernes, como para mantener la salud física, ¿no? Un peso saludable. Aquí para respiración, esto es lo que les mencionaba del Gran Teatro Nacional. Todos son links totalmente gratuitos, ¿no? No tienen ningún costo, están colgados en YouTube. Y se ha hecho una selección, eso sí, se ha seleccionado aquellos que realmente están hechos, primero, que están realizados por profesionales, ¿no? Son pautas que lo dan entidades formales y sobre todo por profesionales, ¿no? Entonces, todos estos tienen acceso los trabajadores los fines de semana. Bien, ya para ir cerrando la presentación, me gustaría mencionar para todos los presentes cuáles son los riesgos para la salud mental en el centro laboral, ¿no? ¿Qué cosas son los que podrían ser como elementos que podrían generar alteraciones en la salud mental? Básicamente, políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud, como por ejemplo, obligar a las personas que asistan sabiendo que son del grupo vulnerable, ¿no? Prácticas ineficientes de gestión y comunicación. Ha habido muchos casos que, por ejemplo, los jefes no han mantenido ningún contacto con sus trabajadores y el trabajador prácticamente no sabe a quién dirigirse, ¿no? Entonces, es importante que la comunicación se mantenga, que haya reuniones virtuales, que haya una comunicación constante con el equipo de trabajo para que no se pierda esa identidad también con la institución. Nosotros también, desde la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, actualmente estamos llevando a cabo un concurso que hemos denominado concurso Mi Ambiente de Trabajo. Las personas participan enviando fotos, ¿no? Se envían un selfie desde su lugar de trabajo.
Y hay ciertos criterios que se están evaluando como la iluminación, la ventilación, la organización del trabajo, la limpieza, el ornato, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos criterios, al final, justo el 7 de diciembre, que es el aniversario de la institución, vamos a hacer la premiación. Y esto ha generado en realidad muy, muy buena acogida, porque las personas han enviado, por ejemplo, sus fotos de sus lugares de trabajo ya decorados por Navidad, totalmente con plantas ornamentales, o sea, se ha visto mucha motivación de los trabajadores, no solo al participar, sino también por esmerarse de mostrar su mejor área de trabajo, ¿no? Y eso es importante porque ellos se dan cuenta que no están desligados de su institución, por más que yo estoy trabajando desde mi casa, en un escritorio, yo sola, pero estoy en contacto, ¿no? Estoy en contacto con la intranet, a través de la intranet con mi institución, con las reuniones virtuales que tengo con mi jefe y con mi equipo de trabajo. Otro riesgo que puede ocasionar alteración en la salud mental en el centro laboral es el escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de control de su área, lo que yo mencionaba, ¿no? Jefes que no convocan a reuniones, jefes que no hacen un seguimiento de sus trabajadores, entonces eso también desmotiva al trabajador. Hay un bajo nivel de apoyo a los trabajadores, horarios de trabajo rígidos que también pueden influenciar, o falta de claridad en las áreas u objetivos organizativos, ¿no? Y también falta de claridad sobre qué tipo de trabajo voy a realizar ahora. Entonces aquí una labor muy importante es la del líder, del jefe, ¿no? Que debe de crear una estrategia frente a esta nueva modalidad del teletrabajo o trabajo mixto. Entonces, ¿cómo sé cuando debo tener que acudir, y esto es un poco a manera de educación emocional, ¿no? ¿Cómo sé que debo de recurrir a pedir ayuda de un psicólogo, ¿no? Es importante. A veces las personas no reconocen que necesitan ayuda y esto les lleva a continuar con su malestar emocional y llega un momento que ya no puede el cuerpo eh, digamos que soportar tanta tensión emocional y el cuerpo se agota y llega a un estado de burnout total, ¿no? El quemado, el síndrome del quemado. Un estrés constante que ya el cuerpo no puede hacer frente por más recursos que genera y esto termina debilitándolo, ¿no? Entonces, esto a manera de educación psicológica, de educación emocional, ¿cuándo es que yo tengo que acudir a pedir ayuda? Y no solamente en el ámbito laboral, en realidad en todo momento de nuestra vida, ¿no? Si sientes que te estás poniendo, si estás poniendo todo el esfuerzo por salir adelante y no lo puedes, y no puedes salir de esa sensación que tienes de tristeza, de depresión, de ansiedad. Si el malestar te está impactando de tal forma que afecta distintas áreas de tu vida, no solamente la parte emocional, sino también la social, porque ya no quieres interactuar con nadie, o en la parte familiar estás muy irascible, discutes, tienes poca tolerancia a la frustración, estás muy agresivo, entonces ya te das cuenta que no solo afecta a tu trabajo, afecta a tu relación con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Cuando se agotaron todos tus recursos internos, sientes que ya no puedes con lo que tienes y necesitas algo que te ayude. Si quieres aprender estrategias más adaptativas frente al estrés, ¿no? El estrés normalmente se define como ese desequilibrio entre los recursos que contamos y las demandas del exterior. A veces no sabemos reconocer un poco la diferencia o cómo es el estado de estrés, ¿no? Uno se siente estresado cuando hay un desequilibrio entre, como les decía, los recursos, ya sea internos o externos que tenemos, y las demandas, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, me exijan demasiado, tengo una demanda muy fuerte y mis recursos están muy por debajo. Entonces acá hay un desequilibrio. ¿Y qué tengo que hacer? O incrementar mis recursos o las demandas, bajarlas, disminuirlas, de tal manera que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Entonces, en el estrés, en realidad, hay un desequilibrio frente a las cosas que yo cuento, que tengo, y las demandas que me exige el medio, ¿no? Entonces, si sucede esto, tenemos que desarrollar nuevas estrategias, como mencionaba. Si algo está generando malestar en ti desde hace mucho tiempo y crees que pasará y sin embargo sigue hasta hoy, es también un signo de que necesitas ayuda. Si sientes que tu estado de ánimo ha bajado,
que no eres el mismo, que antes eras más alegre, disfrutabas más de la vida, te reías más, y de pronto te das cuenta que últimamente ya no sonríes, que estás malhumorado, que no tienes ganas de hacer las cosas, ¿no? Eso también es un signo de alerta. Cuando aparecen síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores estomacales, una serie de adormecimientos, ¿no? Erupciones en la piel, todos esos síntomas físicos también están denotando un problema mental interno. Cuando aparece miedo en situaciones donde antes no lo había, ¿no? Hay personas, por ejemplo, yo he atendido casos, una joven, recuerdo, que no quería ni tocar la puerta, no quería tocar las manijas de la puerta porque pensaba que se iba a contagiar. Entonces ahora le tenían que abrir la puerta. Entonces, algo que ella no tenía miedo antes, ahora aprendió ese miedo, de alguna manera lo aprendió, y ahora, por ejemplo, se está volviendo muy dependiente. Entonces, eso es también un signo de ayuda. Cuando hay mucha dificultad para regularse y controlar las emociones, ¿no? De pronto nos damos cuenta que ya no podemos controlarnos, empezamos a llorar y de una manera incontrolable, ¿no? O nos tocamos de nervios, como dice en realidad, pero es ansiedad, y empezamos a llorar, o nos molestamos y empezamos a tirar cosas, a romper cosas, ¿no? Esa es una ya falta de control. Si estás pasando por situaciones familiares, personales, laborales, de pareja, complicadas, y no sabes cómo manejarlas. Y también si deseas conocerte mejor, si te das dando cuenta que estás descubriendo aspectos de ti que antes no reconocías, eso también es un motivo de poder solicitar ayuda. Y bueno, para eso contamos con los psicólogos, ¿no? Que estamos llanos a apoyar. Bien, entonces, a manera de conclusión y para cerrar nuestra presentación, solamente me queda decir que hoy en día las empresas en realidad se están preocupando, están reconociendo, y parece mentira, pero la pandemia lo que ha hecho, como lo dije al inicio, ¿no? Ha visibilizado la importancia del aspecto mental, emocional en las personas, ¿no? Personas, quizás trabajadores que eran o tenían un registro, ¿no? De desempeño eficiente, y hoy en día con la pandemia prácticamente se ha visto debilitado su aspecto emocional a tal punto de no poder lograr la productividad que ellos solían tener. Esto entonces nos está reflejando que el aspecto mental, emocional es un aspecto importante y no se puede descuidar. El brindar apoyo psicológico a los empleados resulta ser una estrategia sostenible que visibiliza la importancia de su capital. Empresas que hoy en día se preocupan por su personal de manera real es porque están tomando conciencia de que su capital humano también es un ser humano que siente, no solamente que actúa y rinde, sino también que siente. Y eso es un elemento importante. Según la OMS, los trastornos de depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón anual en pérdidas de productividad, ¿no? Y obviamente ahí, cuando afecta a la productividad, las empresas ya toman alerta, ¿no? Pero entonces se dan cuenta que antes de esperar que haya disminución en productividad, se puede prevenir, ¿no? Y se puede prevenir con todas estas campañas que les he mostrado, charlas preventivas, mensajes, acompañamiento, comunicación constante, capacitación a los líderes para que desarrollen también habilidades socioemocionales con su equipo y que sean realmente líderes efectivos, ¿no? Es importante implementar medidas preventivas y de atención frente a altos niveles de ansiedad y estrés, aislamiento, temor al contagio, incertidumbre y duelo no superado. Lo que había manifestado que son las consecuencias que hoy en día con la pandemia se están visibilizando, ¿no? Y están apareciendo con mayor frecuencia. La pandemia ha generado un escenario ideal para mirar hacia adentro y darnos cuenta de nuestro estado emocional, ¿no? Finalmente, a raíz de la llegada del COVID, nosotros estamos teniendo más momentos de autorreflexión, de autoconocimiento, ¿no? Y esto en buena parte es importante porque genera también cambios, ¿no? Todo cambio es el inicio de una mejora en el desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a desarrollarnos ni seguir creciendo
en nuestro bienestar, en nuestro estado emocional, si no generamos cambios, ¿no? Y la pandemia, justamente al generar este momento de autorreflexión, de autoanálisis, es digamos, la disposición o el escenario muy apropiado para empezar y decir, sí, pues, ¿no? Yo estoy últimamente muy deprimido, ¿no? Tengo que hacer algo porque no puedo seguir así, ¿no? Entonces, eso es importante, el autoconocimiento, la autorreflexión. Y bueno, solamente para terminar, quisiera ya cerrar con algunas frases de psicólogos, filósofos, que muchos han guiado y siguen guiando todavía mucho de los tratamientos, de las intervenciones psicológicas, ¿no? Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas, ¿no? Lo mencionaba Sigmund Freud. Y es verdad, ¿no? Hoy día con la pandemia se han revivido temores infantiles, emociones que estaban allí, que uno pensaba que ya habían sido superadas y realmente no fue así. Y ahora, en este estado de incertidumbre, de alteración emocional, han reaparecido, ¿no? Frustraciones, traumas, temores. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Lo señalaba Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco. ¿Qué nos dice esto? Inteligencia emocional, que es una de las principales habilidades socioemocionales que el ser humano debe y tiene que desarrollar para el mejor desarrollo y bienestar, ¿no? La inteligencia emocional nos permite manejarnos a nosotros mismos, tener este autoconocimiento, automotivación y también manejarnos con nuestros semejantes, ¿no? En todo lo que es relaciones interpersonales. Y también tiene que ver mucho con el manejo del estrés. Entonces, aquí en esta frase se resume mucho lo que es la inteligencia emocional y es uno de los principales habilidades que nosotros como psicólogos tratamos de enseñar y desarrollar en las personas, ¿no? Porque una persona que tiene una buena competencia de inteligencia emocional realmente puede manejarse en diferentes escenarios, situaciones y puede salir airosa, ¿no? De conflictos, ¿no? Pero no es fácil, como dice acá, y para eso uno se entrena y para eso nosotros los psicólogos apoyamos mucho en el entrenamiento de estas habilidades. Conocerse bien a los otros es inteligencia, conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Aquí hay un pequeño error de tipeo. Albert Einstein. Albert Einstein, entonces, ¿qué nos decía? Que, imagínense, la persona más inteligente en estos tiempos es quien nos dice que en realidad la verdadera sabiduría no está en tu coeficiente intelectual, en la capacidad que tienes de resolver problemas. La verdadera sabiduría está en que tú te conozcas a ti mismo. Entonces, eso es muy importante porque eso hace que nosotros empecemos a hacer cambios, lo que yo les mencionaba, ¿no? Cuando las personas nos damos cuenta que tenemos que cambiar es porque hemos empezado a conocernos mejor y hemos analizado nuestra vida, hemos hecho una introspección y nos hemos dado cuenta que en realidad necesitamos cambiar, necesitamos traer a nuestra vida herramientas, necesitamos desaprender hábitos o comportamientos inadecuados que hemos aprendido. Por ejemplo, no hemos aprendido adecuadamente a comunicarnos, gritamos, no escuchamos, ofendemos, juzgamos. Todo eso se aprende, o mejor dicho, se desaprende y aprendemos nuevas formas más adaptativas, ¿no? El saber escuchar, el no juzgar, el tener una tolerancia, la flexibilidad, etc. Y aquí un pensamiento positivo para tomarlo en cuenta y llevarnos, ¿no? La perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por la interpretación que les damos a estas. Albert Ellis, uno de los creadores de la terapia racional emotiva. ¿Qué nos dice, no? Que en realidad la emoción no está dada por la situación. Imagínense, la situación de pandemia ha aparecido, pero no todas las personas lo viven igual.
hay personas que se han adaptado muy bien y se siguen manejando a pesar de la situación, porque han incorporado hábitos de limpieza, protocolos, ¿no? Medidas de prevención. Entonces, si yo aplico todo eso, no tendría por qué tener ese temor, a veces hasta inconsciente o irracional, de contagiarme, ¿no? Entonces, la emoción en sí no es causada por la situación, sino todos estaríamos también con la misma síntomas, y no es así. No todas las personas vivimos la pandemia de la misma manera, y eso hace porque cada uno interpreta la situación de acuerdo a su propio punto de vista, de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Si la situación en sí no me está generando esta perturbación emocional, sino la interpretación que tengo de ella, la creencia que yo me he creado, ¿no? En mi mente, entonces yo tengo que trabajar sobre esa creencia, y esa es un poco la base de la terapia racional emotiva que señala Albert Ellis, y es una de las terapias que también suelo aplicar en mis intervenciones. Muy bien, he querido terminar con estas frases porque realmente quiero cerrar el mensaje de que uno puede hacer frente a las situaciones. Todo está realmente primero en conocerte, saber qué recursos cuentas, y si necesitas incorporar algunos, necesitas apoyo quizás, recurre a ello. Y luego que estos recursos llegan a tu vida, te vas a dar cuenta que en realidad todo está en la manera como interpretamos las situaciones. Y si hay situaciones que todavía no hemos podido encontrar solución, aplicamos un plan de acción, lo llevamos a cabo, y de esta manera podemos ir haciendo frente, ¿no? Que las emociones, si son positivas, sí son positivas, pero cuando ya nos bloquean o no nos dejan seguir adelante, ya hay que intervenir. Bueno, muchas gracias por su participación aquí en la asistencia a este congreso y al tema de hoy. Y bueno, quedo a la espera si hay alguna pregunta o intervención de la audiencia. Bueno, tenemos una pregunta, el tiempo para solo una pregunta muy pequeña. La hace Mary Lady. Dice, ¿usted recomienda las pausas pasivas o las pausas activas? Perdón, las pausas. ¿Activas o las pausas pasivas? No, definitivamente las pausas activas, ¿no? Eso es algo que también nosotros en los links que enviamos a los trabajadores de los días viernes, justo hemos mandado, en la web uno encuentra mucho de pausas activas, sobre todo porque, ¿qué pasa? Como estamos en el trabajo de remoto, estamos frente a la pantalla prácticamente muchas horas, ¿no? A veces desde, como les decía, las personas que empiezan su trabajo desde 12 del día, 2 de la tarde, hasta a veces altas horas de la noche. Entonces, sí es importante las pausas activas porque también la concentración decae, la atención también, y el cuerpo necesita también. Acuérdense que nosotros somos, nuestra naturaleza del ser humano es biopsicosocial, entonces tenemos un cuerpo físico que no lo podemos descuidar, por eso necesitamos hacer ejercicio físico, y las pausas activas hay muchas específicas para quienes hacen trabajo de oficina, ¿no? Frente a una computadora sentados, como son estiramientos de piernas, de brazos, de dedos, porque también estamos digitando todo el día, cabeza, cuello. Entonces, no descuidar la parte física a través de estas pausas y ejercicios físicos, tampoco la parte mental, que es justamente hacer actividades saludables como la meditación, la buena lectura, el salir a caminar, y también la parte social, ¿no? El mantener contacto con nuestros semejantes, con las personas más cercanas, y también con las amistades. Sí.